noches. Así Muy buenas está. noches a todos y a todas. Saludo muy cordialmente al padre inspector y también a la madre Edith Franco, que acaba de presentar este hermoso tema. Y bueno, comenzamos. Permítame, monseñor, discúlpeme, por favor. Ya es bastante conocido, es uno de los pastores de nuestra iglesia en Cochabamba, en Bolivia, perdón, pero para quienes todavía no lo conocen, se lo presento. Monseñor Fernando Vascopé nació en Santa Cruz en 1962. Es titulado como profesor de educación secundaria con especialidad en filosofía y religión en Lima, Perú. Además, consiguió el bachillerato en teología en el Instituto Teológico Salesiano de Israel a comienzos de la década de los 90. Y así también obtuvo la licenciatura en filosofía en la Universidad del Valle en 1998 y más tarde la de teología dogmática en la Pontificia Universidad Salesiana en Roma. Como salesiano, prestó servicios bastante destacados en favor de la evangelización de los jóvenes. Fue director del prenoviciado en Cochabamba, donde además regentó varias materias. Fue también maestro de novicios de nuestra inspectoría y administrador apostólico de la diócesis del Alto. En 2010, el Santo Padre Benedicto XVI lo nombró para el orden episcopal. Y el 24 de septiembre de 2014, el Papa Francisco lo nombró obispo castrense de Bolivia. Actualmente, Monseñor Vascopé se encuentra en la región de Chiquitos, en San Ignacio. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, estimado Monseñor. Bienvenido, adelante. Muchas gracias nuevamente. Vamos a presentar el tema, continuando con la reflexión de esta noche. Y he titulado este tema de la fe, la religión y nuestro carisma salesiano, vivir en la presencia de Dios. Una introducción sencilla. Recordemos las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes están íntimamente relacionadas, así como está relacionado Cristo con el cristiano. Nosotros los salesianos vivimos esta íntima relación entre Cristo como cristianos en la práctica y el ejercicio de las tres virtudes. Especialmente ahora, como don Bosco nos enseña, la virtud de la fe. Está dividida en tres partes sencillísimas esta presentación. La primera, vamos a recordar el sueño de los 9 años. Y del sueño de los 9 años, la maestra, que es nuestra segunda parte, y la tercera parte, la reflexión propiamente dicha de esta virtud de la fe en el estilo salesiano. Tengo a mis espaldas este cuadro que es todo conocido por nosotros, el sueño de los 9 años, donde se destaca la presencia de la Virgen María, Juanito Bosco y esos lobos que están ahí al fondo. Así que es para nosotros fácil recordar este primer puntito, el sueño de los 9 años. Este sueño que todos conocemos es el primero de una serie de sueños que se muestran y muestran la vida de San Juan Bosco, que responde a Dios que lo llama. Él, dice el sueño, me ordenó: ponte en medio de los muchachos. Memorias del oratorio en la introducción. Y don Bosco se pone en medio de los muchachos, y recuerden ustedes que en medio de los muchachos, al escuchar esas reacciones, Juan Bosco comienza a ejercer un tanto las manos para utilizarlas y defender, ¿no?, lo que llamamos nosotros a Dios, lo que llamamos a Dios, porque estos
niños, estos se están convirtiendo en estos lobos y las ofensas. Y entonces ahí está la intervención de Juan Bosco, con golpes. Todos recordamos eso, pero también recordamos que se le dice no con golpes. Pero para responder al no con golpes, le dice en el sueño, yo te daré la maestra. En la escena, pues, la intervención de este niño es y reacciona haciendo de estas manos en realidad unas piedras, unos puños, ¿no? Y los golpes de don Bosco, podríamos decir, están como justificados ahí porque él quiere defender, ¿no? Y estas manos se convierten en realidad a los golpes de este Juanito Bosco, porque él quiere mostrar a Dios, se convierten en realidad en unas piedras, porque es en realidad en este primer paso que hace don Bosco, la violencia, ¿no? Juan Bosco, que reacciona de esta forma, aún no está bajo la guía de María, que es la maestra. Y muchas veces a nosotros, educadores, nos puede pasar, recuerden ustedes, en nuestro tirocínio. Sabemos que no hay que hacerlo con golpe, pero más de una vez ejercitamos un tanto la violencia. Aquí tenemos entonces el sueño de los 9 años. Yo te daré la maestra. Pero es Dios quien le había dicho a don Bosco que se ponga a Juanito Bosco en medio de los jóvenes y que no sea con golpes. Dios interviene, tiene la iniciativa, que para Juan Bosco es y vive, atención aquí, en la presencia de Dios. Y recuerden ustedes un comentario que hiciera el rector mayor don Pascual Chávez de aquella frase que se le atribuye a don Bosco, a la vida de don Bosco. Él durante toda su vida, respondiendo a Dios desde el sueño de los 9 años, vivía como si viera al invisible. Por lo tanto, vivía en la presencia de Dios. Entonces la maestra María, desde los 9 años, comenzó a ser verdaderamente la maestra que recuerda la presencia de Dios. Y entonces ese no con golpes, inmediatamente don Bosco comienza en la escuela de María a poner en práctica aquella dulzura de San Francisco de Sales, viviendo primero en la presencia de Dios. Yo te daré la maestra. Maestra que lo acompañó durante toda su vida, recordando las lágrimas de aquel mayo inolvidable de 1887. Y ahora lo comprendo todo. Como maestra, María enseña en la vida de San Juan Bosco a que este joven, este niño, este adolescente, este joven sacerdote, este fundador, no lo haga con golpes, sino que viva en medio de los jóvenes, recordándole la presencia de Dios. Y por eso dice él, en medio de los jóvenes, aquí con ustedes me encuentro bien. Mi vida es estar con ustedes. Memorias biográficas, volumen 4, página 499. Recordemos el sueño de los 9 años. Ponte en medio de los demás. Y al final de su vida, durante toda su vida, don Bosco recuerda a los jóvenes que con ustedes me encuentro bien. Está presente en medio de los jóvenes. El segundo punto de esta reflexión sobre vivir de fe, vivir en la presencia de Dios,
es explícitamente la maestra de Juan Bosco. Juan Bosco se pone bajo la guía de su madre María. El sistema preventivo explica el artículo 38, nuestro servicio educativo pastoral descansa por entero en la razón, la religión y en el amor. Memorias biográficas, volumen 13, página 919. La religión entonces lleva a que Juan Bosco anuncie el evangelio y ponga a los jóvenes bajo la guía de María en contacto con el Señor. ¿Qué hace Juan Bosco? Bajo la guía de María se deja sobre todo educar el corazón. ¿Qué hace? María le ayuda a comprender y lo conduce a la belleza de la fe desde el sueño de los 9 años. María es quien educa el corazón de don Bosco. María es quien, como madre, y por eso recuerden ustedes, ella lo ha hecho todo en el 87, es la madre que sobre todo le educa el corazón a este educador de la fe. Ahora bien, al educarle en la fe, don Bosco es un educador en la fe, en la religión. Don Bosco, educador de la fe, infunde en los jóvenes el santo temor de Dios. Fíjense, ¿qué quisiera remarcar con esto? Sencillamente en este tercer punto, con esta imagen de la vela, de la luz. Don Bosco, Juan Bosco, es iluminado por la luz de la fe y educa a los jóvenes a vivir en el santo temor de Dios. Educa a una vida habitual de gracia, inspirado en ese conjunto de prácticas de piedad. La vivencia de la religión, de la fe, es el objetivo principal de la educación de don Bosco. Esto lo recuerda a un grupo de antiguos alumnos. En palabras de don Bosco, en cualquier lugar en que se encuentren, compórtense siempre como buenos cristianos y hombres honrados. Amen, respeten y practiquen nuestra santa religión, que nos consuela en las penas de la vida, que nos conforta a la hora de la muerte, que nos abre las puertas de una felicidad sin límite. Discurso del 24 de junio de 1880 y anotado en el Boletín Salesiano número 4. Fíjense estas palabras que indica a estos antiguos alumnos. Vivan, practiquen nuestra santa religión. ¿Qué significa esa práctica? Volvamos al sueño de los 9 años, ese sueño enigmático con el que comenzamos. Ponte en medio de los demás. Ponte, queda presente, ponte ahí, debes estar en medio de los jóvenes. Y es María, la Virgen, la que les enseña y nos enseña a nosotros los salesianos a estar en medio de los jóvenes. Practiquen la santa religión. Y yo le he querido resumir la fe, la religión en nuestro carisma salesiano en el vivir en el santo temor de Dios. La salvación, continúa don Bosco, es la clave
para comprender nuestra vida espiritual. Es la clave, diríamos nosotros, de la metodología educativa. La salvación realizada por Cristo, la liberación del pecado para vivir en una vida de gracia. La perspectiva de la salvación. Por lo tanto, Don Bosco Educador, presente en medio de los jóvenes, los educaba a que vivan en la santa presencia de Dios. Teniendo a la Virgen María como madre y maestra, Juan Bosco enseña a los jóvenes, ponte en medio de los demás, a vivir iluminados por la luz de la fe, en el santo temor de Dios. ¿Qué significará ese vivir en el santo temor de Dios? Es vivir bajo la mirada de Dios. Entonces, fíjense, desde el sueño de los 9 años, yo te daré la maestra. Juan Bosco, en la escuela de la Virgen María, vive él en la presencia de Dios. Y porque vive en Dios, sus manos ya no son piedras, sus manos ya no son unos puños, sino que vive en el santo temor de Dios. Él vive bajo la mirada de Dios, es decir, vivir es estar en la recta relación con Dios, su creador, que es creador y Señor. Es vivir en la presencia de Dios. Remarquemos esto, la religión es vivir en la presencia de Dios, vivir en Dios. Así escribe a los jóvenes: concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre. En el reglamento para las casas, parte segunda, capítulo 3. ¿Han visto qué práctico estos reglamentos? Concédenos vivir, Señor, en el amor y en el respeto de tu nombre. No es un vivir atemorizados por el castigo de Dios, sino es un vivir en la presencia amorosa de Dios. Recuerden, queridos jóvenes, que hemos sido creados para amar y servir a Dios, que es nuestro creador, y para nada servirá la ciencia y todas las riquezas del mundo sin el temor de Dios. Estas afirmaciones de los reglamentos nos indican entonces esta parte esencial y fundamental de la vida de fe de Juan Bosco y del educador Juan Bosco que quiere imprimir en sus jóvenes. Él no tiene ese temor de Dios, el temor así por el castigo, no, sino que vive en la presencia de Dios. El que no tiene temor de Dios, abandone el estudio porque se cansará inútilmente. El principio de la sabiduría es el santo temor del Señor. Reglamento, parte 2, capítulo 6. Qué bella la intuición de Don Bosco, educador. Vivir en el santo temor. El que no tiene temor de Dios, abandona el estudio, abandona todo. Vive una vida porque Dios no aparece por ahí. En cambio, Don Bosco nos enseña a sus jóvenes a vivir en el santo temor de Dios, bajo la luz de Dios, en la presencia de Dios. Santo temor de Dios y presencia. De esta presencia de Dios nace la vivencia de la vida
de gracia, de la frecuencia con los sacramentos, la vida de gracia, las amistades verdaderas. E insiste don Bosco, nace la asistencia salesiana. Por eso, ese ponte en medio de los demás, ponte en medio de los jóvenes, es ser su asistente, para que estos jóvenes sientan la presencia de Dios y vivan en el santo temor de Dios. De ahí la importancia de la religión, de la enseñanza de la religión. Don Bosco entregó al procurador don Dalmazzo una carta para que entregara al Papa León XIII el 5 de abril de 1880. Son cosas urgentes que solo el vicario de Cristo debe saber para remediar. Para los niños, les explique siempre el catecismo, al menos en los días festivos, que los mayores con solicitud reciban la instrucción religiosa, que se instruya en las vocaciones, que se fomente las órdenes religiosas. ¿Qué buscaba don Bosco con esta misiva al Papa León XIII? Buscaba pues que todos, niños, adultos, mayores, religiosos, religiosas, se eduquen en la religión. Es decir, vivir en la presencia de Dios. Y anotaba seguidamente que cuando se enseña el catecismo, sea fácil y se vaya a lo sustancial, que haya una facilidad de dicción y sencillez en el estilo. Memorias del Oratorio, página 452. Pero con ese tema de la facilidad de palabras y sencillez de estilo, ¿qué nos está enseñando don Bosco? Que el principio de la religión es esto, que vivan, y fíjense qué práctico que es y qué sencillo, que vivan bajo la luz de la fe. Recuerden ustedes, reciban la luz de Cristo. La recibimos en el bautismo, la luz. ¿Qué es la fe? Y la luz viene de Dios. Don Bosco entonces enseña a vivir en la santa presencia de Dios, en el santo temor de Dios. Y la asistencia, ¿qué es? Y todos somos asistentes en una obra salesiana. Que los jóvenes, las señoritas, se den cuenta que yo estoy presente, animándoles a que vivan en la presencia de Dios. Recuerden ustedes, Adán y Eva, Génesis 3:8. Dios se paseaba en medio del jardín para ver a su criatura, para mirar a su criatura. Estaba presente. Por eso don Bosco quiere que nosotros aprendamos, y uno de los pilares del sistema preventivo es la religión, que en el oratorio y en la obra salesiana, nosotros, primero los salesianos, vivamos en la santa presencia de Dios, en el santo temor de Dios. La salvación por la religión es poner en ejercicio la espiritualidad de las virtudes, en este caso, de la virtud teologal de la fe, la religión en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios según la verdadera devoción. ¿No está haciendo don Bosco un eco de Francisco de Sales cuando escribe sobre el sistema preventivo y comenta así Chan sobre el sistema preventivo? La santa presencia de Dios, la fe, la religión
es esta variable equilibrada, sólida y armónica, afirma Luciano Chan. ¿Por qué? Porque el joven, el niño, el educador, la hija de María Auxiliadora, la familia salesiana, se deja iluminar por la luz de la fe. Fíjense, nada más sencillo, nada más fácil, vivir bajo la luz de Dios. Luciano Chan, Sistema Preventivo, página 101. Volvamos para hacer esta sencilla conclusión a ese libro del Génesis. Génesis 3:8. La mirada de Dios. El hombre de hoy huye de la mirada de Dios. Desde ese versículo 8, continuando con el 9, el hombre y el hombre contemporáneo no quiere vivir en la presencia de Dios. No quiere vivir en la santa religión, con las palabras de Don Bosco, o en el santo temor de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado en algunos estados, entre comillas, laicos? Recuerden ustedes. Yo creo que no pasa entre nosotros. En algunas aulas de colegios de religiosos, en algún estado del que no quiero decir su nombre, se quiere quitar la cruz. Que los niños no vivan en la presencia de Dios. Ese libro del Génesis 3:8, muchas veces lo vemos actual, cuando más de una vez nos apartamos de la presencia de Dios. Fíjense qué hermoso, qué hermosa intuición de Don Bosco. ¿Qué es lo que hay en el oratorio de Baldoco? Los que han ido a visitarlo. Hay carteles. Recuerden ese Dios te ve. Recuerden esas imágenes, esas frases bíblicas que ponía Don Bosco. No era para que se vea bonito ahí el oratorio lleno de colores, ¿no? De cuadritos. No, es la gran intuición de este pilar salesiano. Dios te ve. Y por eso las cruces en nuestras aulas. Dios te ve. Por eso esa frase que se repite en los pasillos del oratorio de Don Bosco. A veces nosotros ponemos paisajes en nuestras casas. A veces ponemos otras fotos que se escapan un tanto de esta sencilla y bella tradición salesiana. Dios te ve. El hombre de hoy quiere esconderse de Dios. Nosotros educadores, la familia salesiana, educadora como Don Bosco, que también hemos recibido como en el sueño de los 9 años, ponte en medio de los demás. Tienes que hacer de asistente, la asistencia salesiana. La asistencia salesiana no es policíaca, sino que la asistencia salesiana es la presencia, hacer presente a Dios para evitar toda clase de pecado. Por eso le había dicho, no con golpes, sino con la mansedumbre. Tienes que estar presente. Y por eso María es su madre y su maestra. Y Don Bosco enseña a los jóvenes a vivir en la presencia de Dios, en Dios. Vivir de Dios y para Dios en el santo temor de Dios. Ese libro del Génesis 3:8, para nosotros en el Nuevo Testamento, se convierte en la mirada de Cristo. Marcos 10:21. Lo miró con amor. Aprendiendo de la Virgen María, el salesiano debe hacer presente también esa figura
ese amor de Dios, el corazón de Dios. Que mañana seguramente se hablará del amor, de la tercera columna de nuestro sistema preventivo. Es una presencia, la asistencia, una presencia que tranquiliza, que da armonía, que da seguridad a los niños de kinder, que da seriedad también en medio de los jóvenes, que es esa autoridad del salesiano, que mueve, autoridad en el sentido que mueve desde adentro. Ahí está el Padre, ¿eh? Qué hermosos ejemplos que nosotros los salesianos recordamos, y voy a recordar al Padre Lobenhofer, siempre en el patio, recuerden ustedes, de 90 años, aquel anciano salesiano, porque no se olvidó de ese ponte en medio de los jóvenes, recordándonos a nosotros, ¿se recuerdan? Cuando éramos prenovicios, cuando éramos jóvenes asistentes, cuando estaban los jóvenes aspirantes, cuando estaban los posnovicios, ahí los salesianos caminando, el padre Erra y tantos salesianos que caminaban ahí, asistiendo, para que nosotros recordáramos la presencia de Dios y vivir en el santo temor de Dios y vivir bajo la mirada amorosa de Cristo, que nos mira con amor como al joven rico. Así entonces, el santo temor de Dios, la religión, la luz de la fe, desde el sueño de los 9 años, este niño, este adolescente, este joven sacerdote, este maestro, este fundador, introdujo a los jóvenes en el misterio de Dios, que vivan en la presencia de Dios, para que contemplemos a Dios, para que vayamos hacia el encuentro con Dios. Qué bella es la religión, la santa religión, que le recordaba a los exalumnos: vivan en la santa religión. ¿Y qué significó para don Bosco? Lo sencillo, lo esencial, vivir en la presencia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, en esta noche de nuestra segunda parte de la reflexión del sistema preventivo, la religión, vivamos pues, vivamos nuestra fe en el temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo. Dios que nos ama, porque Dios para nosotros es amor. Y es más, para nuestro carisma salesiano, hoy que estamos celebrando un centenario de la muerte de Francisco de Sales, el amor, vivir en la santa presencia amorosa de Dios. Esa es la asistencia. He ahí don Bosco, educador entonces, que considera y presenta en su sistema preventivo la razón, la religión y el amor. Como educadores, primero nosotros vivamos en la santa presencia de Dios para asistir en nuestras obras y estimular a los niños y a los jóvenes a que vivan en la presencia de Dios, en el santo temor de Dios, que es amor. Muchas gracias por su atención.